En 1946 en Polonia se realizó una serie de juicios para demostrar la culpabilidad de quienes dirigieron el campo de concentración de Stutthof. En este sitio habían ocurrido crímenes espantosos y miles de personas habían muerto de las formas más crueles. Incluso se rumoreaba que los cadáveres habían sido utilizados para fabricar jabón. Entre los acusados había decenas de nazis, tanto hombres como mujeres, que habían trabajado como guardiacárceles y habían sometido a los prisioneros a un infierno. Sin embargo, había una muchacha que destacaba por encima del resto. Era una bella joven de 24 años a la que los testigos llamaban Jenny la Loca. Se decía que era una asesina de gran renombre, aunque ella no parecía estar interesada en nada de lo que sucedía a su alrededor. Mientras los fiscales relataban uno por uno sus terribles delitos, ella se arreglaba el cabello y sonreía a los guardias que la vigilaban. Finalmente, cuando los jueces dictaron la sentencia, Jenny pronunció unas palabras que dejaron atónitos a los presentes. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos la historia de Jenny Barkmann, la modelo que se convirtió en una torturadora nazi. Jenny Wanda Barkmann nació el 30 de mayo de 1922 en Hamburgo, Alemania. Poco se sabe de sus primeros años. Su familia era humilde, su padre trabajaba en el puerto y su madre era ama de casa. Vivió su infancia en tiempos de la República de Weimar, cuando en la nación germana se instauró un gobierno democrático. Aquella fue una época inestable, ya que el movimiento nacional socialista de Adolf Hitler poco a poco ganaba peso y propagaba sus ideas entre la población. Jenny se adaptaba perfectamente a lo que los nazis consideraban que era el ser humano ideal. Era una niña rubia de ojos celestes y destacaba por su aspecto inocente. En definitiva, ella podía considerarse parte de lo que Hitler y sus seguidores llamaban la raza aria, es decir, el grupo de personas destinado a gobernar el mundo por su supuesta genética impoluta. Luego de completar sus estudios secundarios, Jenny Barkmann persiguió una carrera en el mundo del modelaje y la actuación. Quería sacar provecho a su belleza y quería una vida de fama y glamour, trabajando para los estudios y diseñadores más importantes del mundo. Muy pronto consiguió un empleo y asistió a sus primeras sesiones de fotografía. La futura torturadora tenía un talento natural para posar frente a las cámaras, e inmediatamente las ofertas laborales comenzaron a multiplicarse, de manera que fue fotografiada para revistas de moda y para revistas de hombres que estaban orientadas al contenido erótico. Las imágenes de Jenny semidesnuda, mostrando una sonrisa pícara y una mirada sugerente, circularon entre los soldados que estaban lejos de sus hogares, luchando en el frente de batalla. Los hombres de las Fuerzas Armadas alemanas tenían pocos momentos para distraerse de los horrores de la guerra, pero cuando lo hacían, muchas veces era gracias a las fotografías de mujeres como Jenny. De esa manera, las tropas germanas recordaban que había un futuro más allá de los bombardeos, disparos y muerte a los que se habían acostumbrado. Podían soñar con regresar a sus hogares, ponerse en pareja con alguien como nuestra protagonista, formar una familia y dejar el trauma del conflicto bélico en el pasado. Hacia 1944, cuando Jenny tenía 22 años, ocurrió algo inesperado. Ella se encontraba en el mejor momento de su vida, trabajando de lo que le apasionaba y con la expectativa de saltar a la fama internacional. Sin embargo, por alguna razón que se desconoce, Jenny decidió darle un cambio rotundo a su vida. Fue por esto que abandonó el mundo del modelaje y buscó trabajo como guardia en un campo de concentración. Es posible que estuviera motivada por el alto salario que le pagaban a los guardiacárceles o que tuviera el deseo irrefrenable de estar en una situación de poder. Por otro lado, se puede especular con que la difícil situación que atravesaba el Tercer Reich en ese momento, dado que se encontraba en retirada ante el poderío de los aliados, hubiera despertado en Jenny un sentimiento de patriotismo extremo. Ante el colapso de su país, la muchacha se habría alistado a vigilar un centro de exterminio para colaborar con el esfuerzo de la guerra. Jenny Barkmann consiguió trabajo en el campo de Stutthof
que estaba ubicado en Polonia, en una zona aislada de las grandes ciudades. A su alrededor no había nada más que bosques y pantanos, por lo que llegar a este lugar era difícil y estaba rodeado por una alambrada de púas electrificada, por lo que salir también lo era. Había sido inaugurado en 1939 y a sus celdas fueron enviados los miembros de la élite polaca, entre los cuales había dirigentes políticos, intelectuales, líderes religiosos y empresarios. Con el tiempo, el sitio pasó a ser un albergue para los prisioneros de guerra que venían del frente oriental y para los judíos que habían sido deportados de Alemania. Como era de esperarse, los reclusos de Stutthof estaban sometidos a una rutina infernal que consistía en trabajar como esclavo para las fábricas de armamento nazi, para luego volver a sus barracones donde pasaban hambre y frío. Las enfermedades arrasaron con la población del campo y quienes sobrevivían a las epidemias eran en muchos casos enviados a morir a la cámara de gas. Si bien los guardias debían maltratar a los prisioneros, lo cierto es que nuestra protagonista se destacó por su elevado nivel de crueldad. Jenny Barkman disfrutaba con el dolor de los internos de Stutthof, al punto tal que diseñó toda una variedad de torturas nuevas para hacerles la vida imposible. Su preferida era golpearlos con un látigo de cuero, azotándolos hasta que los cortes eran tantos y tan profundos que morían por la pérdida de sangre. En ocasiones la exmodelo elegía dejar a sus víctimas con vida, por lo que solamente descargaba los latigazos sobre sus talones, desgarrándoles los pies y dejándolos paralizados. De acuerdo a ciertos testigos, Jenny asesinaba a los prisioneros que más odiaba de una forma particularmente sádica. Soltaba a unos perros hambrientos para que fueran devorados. Su crueldad llegó hasta el extremo en que le tomó el gusto a separar a las madres de sus hijos. Consideraba que era entretenido ver cómo un niño era llevado a la cámara de gas, mientras que su madre lo contemplaba, en medio de lágrimas y gritos, sin poder hacer nada para salvarlo. No se sabe cuál fue el número exacto de personas que murieron por su culpa, pero se sospecha que fueron cientos. A causa de sus aberrantes crímenes, la exmodelo se ganó los motes de Jenny la Loca y el Espectro Hermoso. En 1945 su reino de terror se desmoronó de la noche a la mañana. El Tercer Reich ya se encontraba al borde de la derrota y el Ejército Rojo de la Unión Soviética había iniciado un avance arrollador que lo llevó a ocupar Polonia y Alemania. Viendo que las tropas comunistas estaban cerca de Stutthof, Jenny decidió abandonar el campo de concentración y darse a la fuga. Esto no era extraño, ya que había rumores de que los rusos asesinaban a los nazis de las maneras más crueles. La exmodelo se convirtió en una de las criminales de guerra más buscadas, aunque logró esconderse en Polonia y evadir la justicia durante 4 meses. A pesar de que intentó mantener un perfil bajo, su descripción y su foto fueron difundidas por toda Europa. Un día, mientras Jenny estaba en una estación de trenes a punto de abandonar Polonia, fue reconocida y arrestada por una patrulla militar. En 1946 se formaron los tribunales que juzgarían a los responsables de Stutthof. Como te contábamos al inicio del video, Jenny estaba entre los acusados, aunque se la vio distraída y no muy interesada en lo que se decía sobre ella. Prefirió peinarse y coquetear con los guardias, hasta el momento en que los jueces anunciaron que sería sentenciada a muerte. En aquel momento, la exmodelo abrió la boca y dijo: «La vida es un placer, y como todo placer no dura demasiado». Estas enigmáticas palabras dejaron perplejos a los presentes, que vieron cómo la joven era llevada de vuelta a su celda. Nunca se quejó, lloró ni imploró piedad, sino que aceptó su destino con una calma inquietante. El 4 de julio de 1946, Jenny, junto con otros 10 criminales de guerra, fue conducida hasta la colina de Biskup, ubicada en Gdansk, Polonia. Unas 200 personas se juntaron a ver la ejecución de los nazis como si aquello fuera un gran espectáculo. En vez de montar un cadalso, le pusieron una soga al cuello que luego fue pasada por un poste y atada a la parte trasera de un camión. A continuación, el vehículo avanzó y la muchacha quedó suspendida en el aire. Su rostro se volvió morado y sus pies patalearon durante unos minutos, hasta que finalmente dejó de moverse.
Fue así como concluyó la historia de Jenny Barkman, la mujer que pasó de ser una modelo a una de las torturadoras más sádicas del nazismo. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿por qué crees que Jenny Barkman abandonó el modelaje y se unió al nazismo? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.